Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la segunda parte de esta serie, que es el fin del Segundo Imperio en Querétaro. Aquí es la segunda parte. Y bueno, eh, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Raúl. Pues aquí esperando que llegue nuestro invitado, Cristian Arredondo. Cristian Ernesto Arredondo. Cristo Ernesto Arredondo, quien, bueno, siempre se atrasa uno un poco por Sí. cuestiones climáticas y de tráfico, pero esperemos que llegue. Sí, y bueno, en esta ocasión ya habiendo visto lo que fue, digamos, el tiempo del cautiverio, sobre todo enfocándonos a lo que ocurre con, digamos, el coronel Miguel López, pues vamos a pasar ya a la parte propiamente donde Benito Juárez tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer con los tres prisioneros que tiene ahí a su cargo? Y de eso se va a tratar. En cabina de controles se encuentra Juan Pablo Vélez. Ya aquí en cabina ya me estoy aprendiendo el nombre. Aquí en cabina el panel: Mauro Rivera Montaño, Cristian Ernesto Arredondo, José Quesada Fox, que va a llevar la conducción del programa, y al micrófono les habla un servidor, Raúl Rodríguez Lucio, quien deja en manos de José la conducción del programa. Adelante, José, muy buenos días. Buenos días de nuevo a todo mundo. Buenos días, Mauro. Buenos días, Cristian, ya tú aquí. Muy Nos da buenos gusto días. verte y un honor tenerte aquí, ¿verdad, Raúl? Pues vamos a seguir, como dice Raúl, con esta miniserie sobre el fin de Maximiliano. Nomás para ponernos en contexto, bueno, recordar que tenemos el número telefónico 442-192-1293 por si quieren llamarnos, como lo hacían en la antigüedad. Y si no, el WhatsApp 442-344-1404. Y me imagino que sí está funcionando el Facebook. Ahora sí tenemos Facebook, que hace 8 días no lo tuvimos, pero Juan Pablo nos hizo una magnífica grabación que pues por ahí la subimos a redes. Sí, ya está en para redes, nuestros sí. amigos que siempre fielmente nos escuchan o nos ven a través del Facebook. Entonces, pues ahora sí estamos ya normal y empezando el programa. Bien, yo quiero hacer el planteamiento. Ya tratamos el tema del coronel López y del general Escobedo, que siempre va a quedar. Cristian, hace 8 días yo te hubiera hecho esta pregunta. ¿Cómo están? Tú decías en aquella presentación que hizo el escritor Jesús García Ávila, te acordarás que eso estuvimos discutiendo hace 8 días. Tú tomaste el micrófono y dijiste que el día de conmemoración del triunfo de la República debía ser el 15 de mayo, ¿es correcto? Sí, también. Y bueno, nosotros decimos, sí, ese día se toma la plaza, pero las condiciones en cómo cayó la plaza, pues fue lo que discutimos el programa. Eran dudosas. Eran dudosas, y quizás por eso la fecha no se resaltó tanto como otras fechas nacionales. No sé qué nos comentes al respecto. Sí, qué buena disertación, maestro. Antes que nada, gracias por la invitación, ingeniero Raúl, maestro José, mi estimado amigo Mauro. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes en este programa de ya más de 30 años de transmisión por mi querida Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, Juan Pablo, también por tu apoyo técnico. En el sentido de lo que estuvimos aquella vez platicando y contestando a tu pregunta, maestro José Quesada, es mm, en cualquier triunfo militar, ¿no? O sea, como lo llamamos en la historia, en cualquier conflicto bélico, pues el día en que el enemigo se rinde, ese día se considera un triunfo.
No obstante, pues las circunstancias políticas, documentalmente militares, pueden hacernos dudar. En el caso de, por ejemplo, vengo a recuento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo más reciente a Ok, nosotros, cuando el enemigo del ejército aliado, Adolfo Hitler, se suicida en el búnker de Berlín, un día que es si mal no recuerdo, 29 o 30 de de abril, abril, sí, de creo que fue abril 30 de abril, yo de también. 1945. Pues siempre quedan dudas, ¿no? Stalin había dado instrucciones a los generales del Ejército Rojo que capturaran a Hitler, entonces llegan y escoltando, saqueando el búnker de Berlín, buscan al líder del poderoso ejército la entonces poderosa Alemania nazi, y no lo encuentran. Entonces, ¿cuándo se da la rendición de Alemania oficial? Una semana y media después, en mayo, 8 de mayo, 8 7 y 8 de mayo por 7 y ahí. 8 de mayo. Entonces, ¿qué día es el que triunfan las tropas aliadas sobre Berlín? ¿El día en que toman el búnker de Berlín o el día en que Alemania se rinde? Es muy claro que es el día en que Alemania se rinde, ¿no? En que oficialmente el presidente alemán o los encargados del mando alemán se rinden incondicionalmente al general Zhukov en la Alemania. ¿Qué tenemos pongo este ejemplo para comparar qué pasó en Querétaro? ¿Qué pasó en Querétaro? 15 de mayo de 1867, muy en la mañana, pues el archiduque y para algunos emperador de México entrega su espada en señal de rendición. Eso significa un triunfo automático de las armas republicanas. ¿Por qué esa fecha no queda marcada en nuestra historia nacional? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué no hay una conmemoración nacional? ¿Por qué no hay un acto presidencial de, de ese día como el triunfo de la República? No lo ha habido. El más importante que lo hubo fue precisamente en Querétaro, a los 100 años de ese 15 de mayo de 1867, 15 de mayo de 1967, a unos cuantos metros de aquí. El acto cívico, solemne, memorable, más importante, fue 100 años después, cuando se reúnen aquí en el Cerro de las Campanas todos los presidentes y el presidente de la República, en ese entonces Gustavo Díaz Ordaz, y todos los expresidentes vivos, en un acto cívico con el Ejército Nacional, con los tres poderes del Estado. ¿Y por qué el 15 de mayo ha sido eclipsado? Tiene que ver con esto, Así es. con si fue una verdadera rendición militar del ejército maximilianista o fue una simulación, ¿no? Y todas las evidencias que tenemos, poéticas, militares, historiográficas, es que fue una simulación, fue un acto no de parte de Maximiliano, ¿eh? O sea, no es algo que decidiera Maximiliano, fue circunstancial. Un coronel, que echaba agua A su a sus molino. intereses, a su molino. Un general Escobedo que quería apresurar, era para él importante apresurar ya el tomar Querétaro, y las cosas se dieron con las evidencias documentales, los que nos dedicamos a este tema, las cosas se dieron con cierta facilidad, ¿no? Un 15 de mayo donde de repente, yo me imagino en la madrugada, Su Majestad Maximiliano, pues es informado, hoy es en los pasillos aquí del cuartel general, hoy Convento de la Cruz, y entonces también Convento de la Cruz, están corriendo militares republicanos y corriendo militares maximilianistas. ¿Y qué pasó? O sea, ¿dónde se rompió el círculo de seguridad? ¿En qué momento? Recordando a nuestro amigo Jesús Ávila, Jesús García Ávila, a quien le mandamos un saludo en la Ciudad de México, fue una rendición pactada, ¿no?
Así es, así es. Digo, sí, mira, para pasar adelante, porque traemos una, digamos, una agenda. Eso lo analizamos la vez pasada, una Sí, los rendición escuchaba. pactada que bueno, la discusión es si Maximiliano dio o no la instrucción a López pues todo inclina a que no, y que López se movió por su cuenta y que hubo dinero de por medio al final, o promesa de dinero de por medio al final al dichoso coronel López, ¿verdad? Y que cuando menos él haber salido liberado, en contrario a todos sus compañeros imperialistas, ¿verdad? Pues eso causó la rabia y el furor de todo mundo, Claro. no solamente de los imperialistas, sino también de los republicanos, ¿no? O Y sea, el ver el cinismo de este hombre, de cómo entregó a Maximiliano. Pero mira, Cristian, queremos pasar adelante. Ya tenemos a un Maximiliano que como sea sí entregó su espada, que fue regresado ese día al convento de la Cruz. Días después va a ser pasado a Teresitas y finalmente va a ser pasado a tu oficina. Hablo del convento de capuchinas donde tienes tu sede, ¿verdad? Entonces, y de ahí quería yo que empezáramos este programa. La primera pregunta que desde anoche me he estado haciendo, puesto que tú nos has invitado muchas veces a dar pláticas allí al salón que tienes arriba, ¿verdad? La, cuando uno sube a esas partes donde fueron las celdas de Maximiliano y sus generales, lo que te quería preguntar es, ¿cuál era la disposición? Porque lo que cuenta Salm, que cuando pasan a Maximiliano a Capuchinas, lo colocan en la tumba o en la cripta que tenía el convento, ¿verdad? Que de a tal punto que al doctor Blash, cuando pregunta, bueno, ¿y dónde está Maximiliano? Le contesta Sam, pues en la tumba, y el otro, pues yo, ya se ¿qué lo echaron, pasó? ¿verdad? Sí, ¿Qué pasó? terrible. Y luego recoge una corona de espinas que estaba tirada en el patio, que tú tienes colocada ahí en el museo. Platícanos un poco de cómo estaba la disposición de esas habitaciones donde fueron colocados como prisioneros y cómo fue esa llegada de Maximiliano y esos momentos, hasta donde hayas investigado, no sé. Buenas, Ulises, bienvenido. Sí, Francis. Muchas gracias, Ulises, también por estar aquí. Sí. Qué pregunta tan interesante. No la he indagado mucho, mi estimado maestro Fox. Lo cierto es que para mí, abordando el tema del juicio, de la disposición de un juicio militar o un consejo de guerra, tiene que ver mucho con esa decisión de por qué Maximiliano, Miramón y Mejía serían cambiados de lugar donde estaban en situación de prisioneros militares, prisioneros políticos y militares. 15 de mayo de 1867, ya se toma a Maximiliano por un preso de la República. Se dispone, ahí sí fue una decisión muy personal del general en jefe Mariano Escobedo, regrésenlo a sus aposentos en el convento de la Cruz, donde permanece solamente 2 días como en calidad de un prisionero al cual se le dio un trato muy diplomático. O sea, hay que entenderlo que el trato de Escobedo hacia el archiduque austriaco, pues fue un trato muy, muy caballeroso. Un trato muy caballeroso, jamás fue en altavoces, jamás fue un sometimiento. Y asimismo el traslado de Maximiliano del Cerro de las Campanas al Convento de la Cruz es anecdótico. El traslado que tiene Vicente Rivapalacio en caballo por la ribera del Río Blanco y Avenida Universidad también es anecdótico. Bueno, después, pensando nosotros en toda la logística que significa tener como prisioneros a cerca de 6,000 miembros del ejército maximilianista, pues requiere muchas disposiciones de todo tipo, higiénicas, de seguridad, de control. Se dispone que todos los oficiales o con rango de oficial, no miembros de tropa, con los miembros de tropa se tendrían que reportar, pasar un pase de lista,
Sí, yo soy Juan Pérez, estoy en el regimiento de caballería, de infantería del ejército maximilianista, aquí estoy. O sea, no a todos les ataron las manos, les pusieron esposas no a todos, era imposible. Claro. Logísticamente, 6,000, ¿dónde ¿no? vas a guardar casi 6,000 hoy individuos? Algunos obviamente se escondieron, otros no pasaron lista, otros con el miedo de me encuentran. Bueno, en fin, había cerca de 400 oficiales. Y esos 400 oficiales, todos se dispuso que se movieran al convento de Teresitas. Convento de Teresitas hoy en la calle de Reforma, un hermoso templo queretano para los que nos escuchan y no están muy acercados al centro histórico de Querétaro, es ex convento que tiene una fachada neoclásica, ¿no? Unas columnas ahí medias griegas en la calle de Vergara y Reforma. Bueno, en ese lugar se dispuso que estuvieran los 400 oficiales, ¿no? Estamos hablando de capitanes para arriba, capitanes, mayores, coroneles, generales. Y entre esos 400 se dispuso que también Maximiliano, Miramón y Mejía. Hubo una situación que lo platicamos aquí también de salud. Y del 15 de mayo al 22 de mayo, el 22 de mayo, Mariano Escobedo recibe un telegrama de San Luis Potosí, un telegrama presidencial de San Luis Potosí, donde se dispone que se establezca un consejo de guerra. Son 7 días, lo cual nos implica que la decisión de Juárez y de su primer círculo fue pensada. Fue una decisión donde, ¿qué vamos a hacer con Maximiliano y estos dos generales? O a lo mejor consideraban otros más, pero recordemos que Méndez, Márquez, los otros generales del primer círculo de Maximiliano, pues tenían unas circunstancias diferentes, no estaban a disposición propiamente del ejército republicano. El día 22, que se anuncia la decisión presidencial de que se establezca un consejo de guerra, ese mismo día Mariano Escobedo toma la decisión de trasladar de Teresitas a Capuchinas a estos 3 individuos, al archiduque Maximiliano de Habsburgo, al general Miguel Miramón Y al general y al Tomás general Mejía. Tomás Mejía. Miguel Así Miramón, es. principal de artillería, y Tomás Mejía, principal de caballería. Entonces, es una decisión, claro, que tiene que ver con el distinto trato que se les tiene que dar a los que van a ir a un consejo de guerra. Y es la razón, otras razones más queretanas, más de la crónica queretana, dicen que porque le quedaba más en corto al general Escobedo el convento, porque estaba a la vuelta de su casa y cosas, tienen un poco de razón, pero en realidad era una razón de seguridad y de trato preferencial, ¿no? O sea, no vamos a tener al archiduque con sus 2 principales generales, ahora sí, con la bola, ¿no? Aunque sean oficiales, pero pues la perrada, perdón la Así es, palabra. sí, pues eso es lo que estaba yo pensando, que si hablamos de un trato Un diferencial, trato diferencial. pero en principio en Teresitas ahí estaba todo mundo, Estaba o sea, todo el todos los mundo. oficiales. Y las condiciones también del convento de Teresitas no ofrecían las condiciones que requiere físicamente un edificio que va a servir como prisión. Sin embargo, Capuchinas sí. Aquí me conviene recordar que el convento de Capuchinas es el único convento en la ciudad de Querétaro que se conserva al 95% de su construcción original. Es decir, las bardas perimetrales están ahí, están los vestigios. Solo había en ese momento 1, quizá 2 accesos peatonales. El resto de los conventos de Querétaro para esos años ya estaban fracturados. Ya las bardas perimetrales estaban destruidas, tanto el convento de la Cruz, el convento de San Francisco, el convento de Santa Clara. Entonces los accesos en caso de cualquier operativo de rescate o intento de huida, el convento más seguro de Querétaro era el de Capuchinas. Una pregunta por mi ignorancia. Lo que es el museo de la ciudad es parte de Capuchinas, entonces, porque ya es que Están pegados están pegados tu entre la museo iglesia. y el museo de la ciudad.
Sí, efectivamente, el convento, toda la esquina que hoy conforma Hidalgo, antigua calle del Placer, con la calle de Guerrero, antigua calle de Capuchinas, toda esa esquina era Ya. el convento y templo de Capuchinas. El Museo de la Ciudad aborda, en cuanto a metros cuadrados, el 90% de lo que fue el Ah, ya, convento. ya. El Museo de la Restauración, que es más nuevecito, más reciente, pues aborda un 10-15% de la propiedad o del área, ¿no? Y fue muy acertado decidir por ahí del año 2002, 2003, el gobierno del estado decide, oye, pues ese convento, además que es importante por ser un convento femenino, es importante porque fue la última morada del segundo emperador de México, ¿no? Sí. Ujú. En este término, pues a mí me gusta decirle emperador, porque para algunos mexicanos lo fue. Habrá la línea de interpretación republicana y liberal que dirán jamás fue emperador, es un archiduque, fue un pretendido emperador, ¿no? Y ahí, pues estamos aquí por ese debate, ¿no? Habrá otros que dirán lo mismo de Iturbide, no te preocupes. Sí, claro. Ajá. Y aquí cuestiones de que es que la mayoría no lo quería, fue una minoría. Bueno, estamos hablando de un México que del siglo XIX, con 40, 30 años de edad política, que todavía no entiende los mecanismos de la democracia como la entendemos hoy. Eso que estás tocando para mí es muy importante, fíjate, y es parte de las preguntas que hoy quería hacer, Raúl. No sé si tú tengas algún comentario, quieras leer un poco las personas que nos saludaron o los leo yo, tú dime. Yo, a ver, permíteme, déjame. No, si quieres, si te agarré en frío, Sí, me agarraste en frío, no no te sé, apures, pero porque digo, te para apoyo, seguir el dices. orden del programa, Sí, a ver. les voy a leer aquí quienes Sí. nos hacen favor de escuchar, bueno, por el Facebook, ¿verdad? Es Gabriela Muredú, dice buenos días a Raúl y al panel. Buenos Luego, días, Gabriel. tenemos a Luis Reyes Vázquez. Buenos días, atento a tan interesante tema. Muchos saludos, gracias. Tu hermana Mónica, Hola, Moni. saludos al panel. Sí. Arturo Bautista Escalante, buenos días a todos. Cristian Ernesto, está al cargo del museo en donde estaban prisioneros los generales imperialistas. Es pregunta. Es pregunta, efectivamente, Sí, la no respuesta está. es sí. Sí. Por eso es que lo invitamos, porque si alguien ha de estar todavía percibiendo los últimos días de Maximiliano, ahí en esas paredes es Cristian. Fernando Cárdenas, por eso la semana pasada no hubo programa. ¿Dónde puedo escuchar el programa de la semana pasada? Nos preguntan, Raúl. En la página de Facebook de Ecos de la Antigüedad y en YouTube también página Ecos de la Antigüedad, ya está en los dos lados. Sí, ahí sí, quienes no nos escucharon, por favor, porque Sí. yo lo doy así como telenovela, ¿no? Doy por asentado que todo mundo nos escuchó y quizás no nos escucharon porque hubo una falla técnica aquí, pero Pero gracias a Juan Pablo sí, Vélez, tenemos la que nos grabación. grabó el programa, Así es. se quedó, se salvó. Entonces, bien, luego Ricardo Fernández Castro, saludos desde el Zócalo capitalino. Qué bueno ver a Cristian Ernesto, un experto en los últimos días de Maximiliano. Espero que siga el Fan Fest que va a haber ahí en el Zócalo y veas el fútbol. Sí. ¿Verdad? Saludos, Ricardo, gracias. Bueno, Ecos de la Antigüedad nos dice que en Facebook, la página de Ecos de la Antigüedad. Jorge de la Vega, muy buenos días, primo. Recibe un fuerte primo? abrazo, saludos al panel, buen tema. Saludos a San Francisco, primito. Y luego Heidi, mi mujer, pues ahí está, buenos días al panel, interesados en escucharlos. Gracias, Heidi, qué bueno que hoy nos escuchas, porque aquí la pregunta que estoy haciendo es bien importante, ¿verdad? Creo que ya te me adelantaste a una de esas preguntas que me inquietan. Yo la noche estuve reflexionando y dije, bueno, creo que el problema del juicio, tú ahorita acabas de decir algo, Cristian, importante. Benito Juárez y sus más cercanos, que según yo eran Lerdo de Tejada, Pero de Tejada, Ignacio Mejía, ministro de Guerra. e Iglesias, Ajá, sí. ¿verdad? Eso, o sea, porque son los cuatro que más se mencionan, pues esos son los más cercanos que toman la decisión en nombre de la República,
¿verdad? Y en nombre de la República, como tú dices, se tardaron hasta el día 22, porque creo que sí cabildearon, cuando menos entre ellos 4, ¿verdad? ¿Qué hacer con Maximiliano? Sí, claro. ¿Verdad? Y va a venir el tema de la acusación, ¿verdad? Con la dichosa ley del enero. 25 de enero de 1862, Ujú. ¿correcto, Raúl? Así es. ¿Verdad? Y Exacto. esa ley, pues, teóricamente no estaba a juicio, porque al que agarraban con las armas en la mano, ¿verdad? Si era un traidor o invasor o no sé qué tantos adjetivos había ahí, ¿verdad? Pues automáticamente era fusilado. Creo que al general Méndez así sucedió con él, ¿verdad? O sea, claro, se había ocultado, había una ordenanza de presentarse todos, como lo acabas de decir, él se ocultó, lo pescaron días después y lo En caliente en lo caliente, fusilaron, ¿verdad? Y ¿no? no hubo juicio ni nada. Pero acá, ¿verdad? Se dice que Juárez y su gente, pues quisieron dar el tono más solemne o legal, ordenando ese juicio, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿por qué voy adelantando esto? Porque ahí está el pormenor del problema, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer la defensa? O cuando menos lo que van a ir a alegar Rivas Palacios y Martínez de la Torre allá, San Luis Potosí, frente a Juárez y su gabinete, pues van a decir que no eran unos traidores sublevados, ¿no? Sino que era un gobierno legítimo, ¿verdad? Y ahí es donde, cuidado con la discusión, algunos se van a irritar, pero como sea, a Maximiliano le ofrecieron el trono de México y Maximiliano pidió que el pueblo de México lo pidiera. Y el pueblo de México mandaron actas, ¿verdad? Que se tomaron en circunstancias que yo pensando mal digo, no es la primera vez que hay elecciones manejadas, ¿verdad? Dudosas. Porque obviamente esto fue manejado por el ejército francés, no hay duda, y los conservadores que estaban aquí en México, eso no hay duda, que obviamente consiguieron esos documentos de tal forma que se los presentaran a Maximiliano diciendo, pues sí, aquí está la evidencia de que el pueblo de México te quiere. Así No es. sé qué pienses tú de eso, o tú, Raúl, o Ulises, que nos digan qué piensan de eso, porque mal que bien se constituyó al emperador, o sea, hubo un proceso de nombramiento, no fue algo así que Maximiliano desembarcara en Veracruz y tomara el país, ¿no? Por decir una burrada, ¿no? Sí, no fue así. Pero no fue así. Entonces, Bueno, hubo un proceso, entonces, a ver, ¿qué nos si me comentas? permite, sí, llegamos al punto medular del juicio de Maximiliano, que ha sido debatido mucho por historiadores, poco por juristas, Eso. ¿no? Por ahí uno de los más importantes, el maestro José Manuel Villalpando, Villalpando, exactamente. abogado, maestro en Derecho, doctor en Derecho, director de la Escuela de Derecho de la Libre de Derecho y director académico de esa prestigiada escuela. Y José Manuel Villalpando tiene una obra Sí. bibliográfica. Bueno, me saludo a nuestro amigo Ulises, que está Sí, aquí sí. de la Asociación Cultural Hércules y tan preciosa revista que publican. Gracias, gracias Ulises, qué gusto. Pero mira, vamos a pensar en los tiempos. Ley de enero de 1862, el presidente ya con poderes un poquito metaconstitucionales, porque ya está ya está la invasión de las tropas francesas, inglesas y españolas en las costas de Tamaulipas y Veracruz, pues emite una ley, un decreto, que, que se somete al conflicto jurídico de la constitucionalidad, porque es una ley que, que establece una pena de muerte al mexicano que tome las armas a favor de los extranjeros que están ya en las costas con una amenaza de intervención, ¿no? Cuando la Constitución de 1857 ya había prohibido la pena de muerte por razones políticas. Entonces esta ley condena a los mexicanos que tomen armas, o sea, que tomen posición militar en contra de la República. Ok, perdón que te interrumpa, pero pues ya me están haciendo señas de Sí, claro. la identificación Ay, y continuamos. sí, yo estoy en la luna hoy. Y continuamos. Sí, sí.
Vamos a la identificación, un poquito de música para no entrar en frío y continuamos. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Alegre marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio. Pues bien, amigos, regresamos a la segunda parte. Ok, regresamos a la segunda parte con esta pregunta crucial, ¿verdad? Sobre la dichosa ley de enero de 1862 y si procedía juzgar a Maximiliano bajo esa ley o por qué no, ¿verdad? Y eso es lo que nos estás exponiendo. Sí, ¿por qué no? Porque es una ley, bueno, emitida, ojo con la fecha, emitida antes que supiéramos que iba a llegar Maximiliano. 2 años y un poco meses antes, ¿no? Apenas en el 62 están las gestiones allá en Europa, la línea o el bando de algunos de los conservadores, porque no todos, ya estaban haciendo sus movimientos políticos frente a Napoleón III de Bonaparte para ver, oye, necesitamos un monarca que venga a México a poner orden, y esa ley es emitida antes. Llega Maximiliano mayo-junio de 1864 al país, ¿no? Un poquito de un año antes, en el 1863, acepta la corona. Después de mucho tiempo de gestión, porque acuérdense que se le hace el ofrecimiento, Maximiliano duda, pasan meses, él no quiere y no quiere. Doña Carlota de Bélgica es la que está presionando, Sí. El hermano mayor, Francisco José de Habsburgo, emperador austriaco, pues dice, me conviene que este hermanito se vaya por allá. Así es. En fin, toda esa situación que no vale la pena ahorita, o ya lo tomaron aquí en cuenta, pero a lo que a mí me aboca y quisiera que esta mesa pudiéramos analizar, es ya, se determina, Juárez tenía 2 opciones, o un juicio por Congreso Nacional, o sea, convocar a un Congreso Nacional que juzgue al emperador o al pretendido emperador, o un juicio de corte militar, o un consejo de guerra. Se van por la vía militar, porque sabían que era la forma más segura de no popularizar el juicio, de no hacerlo civil. Posiblemente Maximiliano, por un juicio civil, aquí mi estimado abogado Ulises, hubiera tenido más oportunidad de demostrar. Sus abogados, todo su grupo de abogados, desde el brillante Mariano Rivapalacio, Rafael Martínez de la Torre, Eulalio Ortega, y el no olvidar un queretano, Sí, Pues Jesús María Vázquez. Jesús María Vázquez, todos tenían argumentos y fundamentos de tipo tanto jurídico como filosófico y como se consideran las fuentes del derecho para defender la vida de Maximiliano. Pero en un consejo militar era muy difícil porque se apegaron a una ley muy clara, que definitivamente a Miramón, por ejemplo, y a Mejía sería muy difícil rescatarlos.
¿no? Porque eran militares y habían sido militares del ejército nacional, conservador o militar, pero ambos pelearon contra la intervención francesa, perdón, la intervención norteamericana, o vivieron las luchas santanistas, ¿no? Pero sí fueron militares que por convicción ideológica y religiosa, pues cambiaron de bando y se sumaron a un extranjero. Ahora que de la fiscalía o el fiscal Manuel Aspiros, después de entrevistar a Maximiliano y tomar consejo, pone 13 cargos para enjuiciar a Maximiliano. Y sería bueno ir vislumbrando y criticando uno por uno. Sí. El primero era un instrumento de la intervención francesa. Maximiliano fue un instrumento de la intervención francesa, pongámoslo aquí a análisis. Definitivamente sí. Definitivamente. Sí, totalmente. Definitivamente, ingenuamente y torpemente sí, ¿no? O sea, Maximiliano se volvió un títere de los intereses de Entonces Napoleón. yo ahí en la defensa diría, si era instrumento, ¿a quién había que juzgar? ¿Al instrumento o al instrumentador? Ambos. Al que agarren, entonces. A ambos, pero no van a haber agarrar matado a a 6,000 Napoleón III, soldados. Sí, no lo podemos juzgar, pero históricamente sí. Yo no vi Históricamente ni una podríamos nota de juzgar a Napoleón protestas III. en Francia. O sea, sabemos que Napoleón III tenía intereses que iban más allá del bienestar de México o el bienestar del Estado mexicano. Eran intereses geopolíticos válidos para él, de poner hasta aquí a Estados Unidos, de apoyar a los esclavistas del sur, de buscar ese sueño de latinoamericano, de un protectorado francés. Pero sí, Maximiliano fue un instrumento de la intervención francesa, no sé ustedes, innegablemente. No, totalmente. Sí. Entonces ahí, 1-0, ¿no? Maximiliano, ya entraste con el pie chuequito al juicio. Sí, totalmente. Pero bueno, a ver, yo aquí sí tengo, ya lo dije, tengo la duda, o sea, sí, fue instrumento de la intervención francesa. Sí negoció con Napoleón, o sea, y también el canciller de Austria, Metternich, ¿verdad? Negoció con Napoleón que se nombrara Maximiliano. No olvidar al Papa también. Bueno, y el Papa, ¿verdad? Mauro. Entonces, Pío noveno. Pío Pero básicamente dijimos, instrumento de los franceses. Los franceses, ¿verdad? Además el negocio de esto de los, ahorita se van los bonos Becker. Los bonos Becker, ¿verdad? el cobro de la deuda. Haberle puesto ese crédito que le dio Napoleón a Maximiliano, ¿verdad? Para pagar la intervención, porque la intervención no se paga sola, ¿verdad? No. O sea, sí fue instrumento, pero también hubo esa parafernalia, si quieres, ¿verdad? De que se nombró ese triunvirato que gobernó de 1863 a 1864, que llega Maximiliano, Sí. ¿verdad? Y ese triunvirato son los que supuestamente con la Junta de Notables fueron a ofrecerle el trono a Maximiliano y él, como dices tú, dudó y esto y lo otro. O sea, hubo digamos, un proceso, yo le llamaría así, ¿verdad? Sí, hecho a la sombra de los franceses e interés de los franceses. Eso nos vincula, lo que comentas, maestro Quesada Fox, al segundo cargo. A ver, atentó. Maximiliano usurpó el título de emperador. Así es. Y aquí nos tendremos que preguntar, ¿lo usurpó? ¿O se le dieron? ¿O se le dio, se le invitó? Yo ahí sí estoy en contra, él no usurpó ningún título. No. Maximiliano recibió una invitación de una oligarquía que como sea, Eso. pero que estaba en ese momento en el poder, tenía la estructura de gobierno al menos de la capital y de todo centro occidente, y de Puebla, no, bueno, más bien todo el centro del país, bajo su legitimidad. Su legitimidad, entonces, sí, apoyado por los franceses. Claro, pero sí. y tan es así que Maximiliano, en el primer ofrecimiento de esta comisión de notables, con la cortesía que tienen las cortes de Europa, específicamente los Habsburgo, que son mucho más protocolarios que los Borbón. Muy gracias, señores, por la invitación. Me imagino un Maximiliano muy caballeroso hablando en español, ¿no? Diciendo, necesito yo más evidencias de que efectivamente aquella nación mexicana me quiere como su emperador, ¿no? Y se la dieron,
Le mostraron, hayan sido falsificaciones o como sea, le mostraron las invitaciones. Ahora, cuando llega Maximiliano en el viaje con la Novara a Veracruz y ve un recibimiento bastante hostil, Sí. ¿no? Desencantado. No había una recepción como tal. En el primer puerto de llegada, Maximiliano y Carlota tuvieron que haber sospechado. Híjole, esto está medio feo. Pero pasan los días y en Puebla ya se da una recepción Ya en imperial Orizaba y en Orizaba sí, también, y no se diga en la Ciudad de México, no se diga en Querétaro. En Querétaro, en agosto de 1864, Sí. los vivas al emperador y las recepciones magnas. Entonces, Maximiliano va entendiendo a los pocos meses de estar aquí que efectivamente pues sí se le está bien recibiendo, Sí. no está usurpando nada. Por ahí él se entera que Juárez y las tropas juaristas en el norte, pero los va a considerar ya de años después pues como una guerrilla, como algo propio de cualquier gobierno en el mundo, no de México, ¿eh? Europa está en el mismo, los países europeos están en la misma situación, Italia, la unificación Alemania, las cuestiones de Austria contra los húngaros. Entonces, vamos a trasladarnos a la época y vamos, si me permites, Sí, adelante. pasamos al tercer cargo, Ujú. que dice, Maximiliano se arrojó los derechos de un pueblo soberano y libremente constituido. ¿En serio? O sea, están hablando ahí de una soberanía que al día de hoy la tenemos en debate, 2026 la tenemos en debate con el asunto contra Trump. Oye, que si los agentes de la CIA llegaron, voy a politizar un poco, ¿no? Están violando la soberanía nacional. A ver, vayamos a deglutir este término. Según el ganador, y juegan las leyes del ganador, pues sí, usurpó la soberanía nacional. Para ellos está claro, y es lo que cuenta. Pues sí, que obviamente esa soberanía estaba cambiando de un lado a otro, ¿no? Iba Es que como ese es el pelotita de punto. ping-pong, pero el Ah. ganador ya lo decretó. Ahí sí me pongo un poquito en contraposición a tu opinión, mi estimado ingeniero. Estamos en 1860, Sí. donde los extranjeros, al menos en Europa, pueden gobernar otra región que no tiene que ver con su nacionalidad. O sea, si este juicio hubiera pasado en 1887, 1877, sí hubiera estado muy claro el término de soberanía, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando de una casa de Habsburgo, imperio austrohúngaro, que donde una familia de origen vienes austriaco está gobernando a los húngaros, a los que viven en el norte de Italia, a los que viven en lo que hoy es parte de lo que son los pueblos eslavos o yugoslavos, y el término de soberanía apenas se está acuñando. Bueno, si me permites aquí hacer una aclaración, término soberanía. Soberanía es de quién tiene el poder, de en quién reside el poder. Soberanos son los reyes. Entonces, lo que se estaba discutiendo aquí es que la soberanía es del pueblo, la república. O sea, México ya se estaba constituyendo, bueno, ya se había constituido como una república. Son los programas que suspendimos, ¿verdad? De Humberto, pero nos faltó, pero ya íbamos caminando, llegar a que definitivamente ya con la constitución del 57 ya estábamos reafirmando la soberanía de poder del pueblo, la república, perdón, pero déjame Sí, complementar de acuerdo contigo. para ayudarte un poco con Desde lo el que nos 24 vienes diciendo. posiblemente, o sea, Desde el 24. Pero la discusión, vamos a decir, discusión teórica, de que podía haber una soberanía que recayera en un príncipe, ¿verdad? Eso viene desde la independencia de México. Todavía Gutiérrez de Estrada, que fue uno de los que fueron a pedir ahí a Maximiliano en los 40, lo está pidiendo, se está discutiendo esto. Es que tú ahorita estás en el clavo. Si el juicio hubiera sido en el 87 o más para acá, pues obviamente era absurdo pensar en la presencia de un soberano, de un príncipe, de un archiduque, lo que quieran, ¿verdad? Como gobernante de México. Pero en esos momentos todavía cabía la discusión, creo que es lo que nos tratas de decir. Sí, todavía que en cabía esos momentos, no en estos es absurdo totalmente, pero en esos momentos cabía la discusión de que si nos podía gobernar un archiduque, un príncipe,
o ya era un presidente constitucional, como lo era Juárez. ¿Y por qué lo digo? Eso es importante, por el tipo de monarquía que proponía Maximiliano. Así es, eso ¿no? es O sea, importante también. a ver, Maximiliano no llega invitado como un monarca absoluto, o sea, como el nuevo propietario de México, el nuevo soberano, no. Maximiliano es invitado y Maximiliano desde los tratados de Versalles y desde las pláticas en las comisiones de notables, dice, si voy a ir a México como monarca, será una monarquía parlamentaria. Sí, Una nada más que ahí monarquía. sí te corrijo un poco, eso es cierto, él dijo eso, pero los que lo invitaron no, Mauro, entre ellos Pío IX, ¿verdad? Y los conservadores, el obispo Labastida, que es otro Oye, personaje. no vamos a leer mensajes. Ah, sí, perdón, pero pues Digo, ahora sí que... Nuestro público. Es que ahí, más tenemos aquí No. a María de Jesús Josefina Carrasco Aguilar, que dice, muchas gracias por tan buen programa cultural, felicidades para todos de parte de su mamá de Sí, mi mamá, gracias, Mamá, estoy ¿verdad? como Alex Lora, qué bueno, mamá, enciende la tele. No, esto pues es qué que- bueno. Gracias, no, mamá. pues, ya- Saludos también a mis hijos, a Emiliano y a Darío, que me están Por allá escuchando. de estar, saludos a Emiliano y a Darío también. Muchas A gracias. ver, entonces, ¿Hay más? a ver, ¿dónde? Pues, Ayúdame, es que ayúdame. Arturo Bautista Escalante Ahora sí dice, que yo soy el que está mal, ¿eh? siempre se cuidó que todos los cambios de poder estén respaldados por la ley y que las cosas fueran legales. O sea, me imagino que cuando entró, digamos, Juárez pierde el poder y lo recuperan con, digamos, la intervención francesa, en Orizaba se hace un congreso y ahí se oficializa, se legaliza el nuevo poder que ya ahora es de los conservadores ayudados por el ejército francés. Entonces es una nueva legalidad. Es un consejo de ministros, Es un efectivamente. consejo de ministros, una nueva legalidad, pues tan válida, ¿no? Si ellos iban ganando, era válido, así como luego cambió la tortilla. Bueno, pues ahora son las otras reglas las que juegan y digamos que eso quiere decir. Irma del Río, es un gusto oír la exposición de Cristian. Saludos para todo el panel. Gracias, Irma. Gracias, Irma. A ver si te das una vuelta al diplomado. ¿Sí? Maggie de la Torre, muy buenos días. Hoy escuchándolos por la página de Ecos, con el gusto que siempre en este tema que tanto que me gusta. Tanto me Gracias. Gracias. A Maggie de la Torre. Aide Cázares. Raúl, saludos cordiales, temas magníficos, siempre en tu programa, y bueno, y aquí a los demás, No, el pero resto, José, Pero siempre en tu Cristian, programa de 30 sí, años. sí, en fin, gracias, Aide. Gracias. Ricardo Fernández Castro, para mi gusto, con la simple ley de enero de 1862 de Juárez era suficiente y ya no se necesitaba más show. Es lo que dice. Pues sí, No con está eso, bien, digo, con yo eso creo que es demás lo los que... pudo haber fusilado Escobedo. Ni siquiera o sea, la ley lo respaldaba. ¿Para qué? Claro que sabía quién era el jefe, pero la ley respaldaba a Escobedo y se los pudo haber echado. Nada más que dijo, no, vamos a respetar porque, pues, olvídate, ¿qué hacemos? Y el otro, en vez de alocarse y decirle, no, ya, échatelos, déjame, le doy una pensadita, a ver si es, a ver qué conviene hacer. ¿no? Claro, vamos a Sí. legitimar una decisión que iba a tener repercusiones internacionales. Sí. O sea, están involucradas cartas y un periodismo a nivel internacional. Yo suelo dar clases a nivel medio superior. Cuando trato el tema le digo, Querétaro ha sido famoso en el mundo, o sea, que en titulares de periódicos de las más importantes ciudades en el mundo se menciona la palabra Querétaro. La primera vez fue el fusilamiento de un Habsburgo, ¿no? A lo mejor 2 meses después se fusiló en Querétaro. ¿Dónde está Querétaro? ¿Qué pasó? ¿Y por qué se atrevieron a fusilar? Espérate, falta. A ver, dale. Caro RD, saludos, papá. ¿Quién es el papá? Entonces, tú. Caro es mi hijo, que está Ah, es tu utilizando hijo, la cuenta Caro. de la cuenta Sí, de su te mamá. queremos mucho. Francis. Ay, gracias. Saludos.
Ok, no, pues continuamos, quedan 5 minutos, ¿eh? Este, El tiempo no se a ver, no se pero leímos a Ricardo, a Arturo Bautista Escalante, ¿sí lo leímos? Sí. Sí, Ya, bueno, que hubo muchos cargos más, la mayoría se defendieron bien los abogados defensores, excepto que eran considerados enemigos de los liberales y la ley del... esa no la leí. Por eso te digo, mira, el comentario de Arturo es así. Ujú. Hubo muchos cargos más, la mayoría los defendieron bien los abogados defensores, excepto de que eran considerados enemigos de los liberales y la ley de 1862, y con eso fue suficiente. Pues sí, es lo que decíamos, Sí, fue exacto, sí. suficiente para Sí, Juárez y su grupo. Se les ¿verdad? acusó, a los tres se les cargó la mano de manera salvaje, entonces, pues sí, esos cargos que estaban como de relleno sí se defendieron bien, o sea, no Fueron procedían. 13 cargos, 13 Ajá, cargos, sí. y sí fueron, vamos en el tercero, ¿no? Vamos A en ver, el Pues tercero. apúrale, Habría que porque ir nos van a analizando llevar. y no nos va a dar Aquí tiempo te uno por esperamos uno. hoy en 8, a ver, para que continúes exponiendo. Muchas gracias por la invitación. Entonces, Entre sí, son ellos, 13 cargos. la mayoría de esos cargos, con todo que la defensa fue excepcional, la mayoría de esos cargos, como por ejemplo el séptimo cargo. El séptimo cargo es muy importante. Maximiliano promulgó el decreto del 3 de octubre de 1865 y mandó ejecutarlo. Fue un decreto imperial bastante torpe por parte de Maximiliano, Así es. porque imitaba a esa ley del 62, y Maximiliano disponía que todo aquel en territorio nacional que se dispusiera las armas en contra de su regencia imperial también tenía que ser ejecutado. Sí, respondía igual. Entonces es como, oye, no. Ahí la discusión de eso que yo he leído por ahí es que Maximiliano aceptó eso de sugerencia de Balsain, que fue el que sugirió esa ley, y que también se creyó que Juárez ya había abandonado el país. O sea, sí, O sea, esa es la defensa contra ese cargo. Contra ese Pero cargo, aún así. Mataron a Arteaga. Pues sí. Por ese cargo Arteaga y Salazar. Querétaro de Arteaga, entonces el general Arteaga murió a manos de Ramón Méndez, precisamente le cargaron esa ley, la ley Maximiliano de 1865, lo cual enardeció a los liberales. Claro, porque ahora les dio un coraje tremendo. Ahora ya se había puesto como chivo expiatorio al querido general José María Arteaga de parte del bando liberal, y Salazar fusilados ahí por Uruapan. Y entonces cualquier militar, general, oficial o miembro de tropa o civil que tomara las armas en contra del imperio, pues también estaba su vida ordenada a muerte. Entonces, sí, en Maximiliano, esta ley muestra la aprobación, y el decreto de esa ley muestra el temperamento y carácter que menos queremos ver en Maximiliano, el de un hombre manipulable. Pues sí, El de un eso hombre también manipulable, ¿no? también es Manipulable cierto. desde Napoleón, desde su esposa, desde Bazán, luego Márquez, Sí, o sea, si me apuras me voy más allá, de su mamá y de su familia. y de su familia, ¿no? O sea, Un hombre fíjate con una personalidad cautivante, sin embargo, políticamente muy laxo, muy ambiguo, ¿no? Y él mismo, cuando vemos los 13 cargos, pareciera que él mismo iba tejiendo sus acusaciones, las acusaciones. ya Bueno, son a ver, eso es lo que últimas. iba a decir, no vamos a tener que continuar la semana que Sí, entra, sí. si estamos de acuerdo, Claro. pero antes de despedirnos, te cedo a ti el micrófono, Raúl, Sí. para que nos digas cómo va el diplomado y despedirnos. Están cordialmente invitados aquí al Museo de Cristian, Y el bien. Museo de la Restauración de la República, al diplomado Ecos de la Antigüedad. Ahorita está Fernando Rocha, que en un módulo que se llama La Identidad de los Mexicanos, martes 4:30 de la tarde, Guerrero 23 Norte, en el centro, ahí junto a Capuchinas, cordialmente invitados. Ahí los vemos. Y pues ya nada más Y aprovechan para visitar el escenario que estamos hablando. Sí, aprovechan para ver este museo
de lo que se está tratando de los últimos días, donde vivieron los 3 famosos prisioneros imperialistas. Así es. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Gracias a Juan Pablo, gracias Ulises, gracias Cristian, ojalá y pudieras venir. Gracias. De hoy en 8. Gracias José. Gracias Y a ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XH